título, porque tiró un título tremendista, dijo, estamos al borde de entrar en default, a ver, ¿es así o no? Bueno, lo más importante es que se tensaron, vos lo describiste en el editorial de una forma particular, que ahora muestra a un Sergio Massa enfrentado en el fondo, claro, pero lo cierto es que se tensaron un poco las negociaciones en los últimos días. El fondo quiere imponer una meta de déficit fiscal que profundice el ajuste que ya está en curso, y lo que sí estarían dispuestos a flexibilizar la meta de acumulación de reservas por el impacto de la sequía que hizo que entraran menos dólares al país este año. Eso ya lo dijeron hace un tiempo, está bien. Claro. Por ahí podemos aflojar un poco. Por ahí pueden aflojar. También estarían dispuestos a enviar fondos frescos para que el ministro de Economía haga ese puente durante el periodo electoral. Quizás no tanto como lo que esperaba Sergio Massa. Adelantos, ¿no? Sería claro, básicamente. Pero mientras tanto no está aprobada la revisión de las cuentas argentinas del primer trimestre, no llegan dólares, y en este contexto, al igual que pasó en junio, la semana pasada, el equipo económico anunció que postergará hasta fin de julio el pago de 2 vencimientos al Fondo Monetario Internacional que hay este mes. Uno de esos pagos tenía que tener lugar esta semana y no se va a hacer, se posterga. Está dentro de lo previsto esta mini postergación hasta fin de mes, pero bueno, es una alerta que no se va a pagar. Por otro lado, en los próximos días el gobierno sí va a pagar un vencimiento de 1.000 millones de dólares con acreedores privados, que es un vencimiento que tiene origen en la reestructuración de deuda con acreedores privados que hizo Martín Guzmán en 2020. Pero esta tensa situación de la negociación con el fondo, de los pagos de deuda que le ponen la soga al cuello a la economía nacional y de reserva del Banco Central destruidas, ubican al país al borde del default hasta que no se cierre la negociación con el fondo. Habría que recordar que siempre que la izquierda propone el desconocimiento soberano de la deuda externa, porque está plagada de ilícitos, los que proponen honrar el fraude dicen no, es para evitar el default, es para evitar el caos, pero la verdad que sostener este mecanismo de sometimiento que es la deuda, en realidad ubica al país siempre al borde del abismo, y hoy está en una situación de esas. Repasemos algunos de los eventos más oscuros del endeudamiento externo reciente. En el caso de la deuda con el FMI, un funcionario estadounidense admitió que se trató, cuando se otorgó en 2018, de un préstamo político para beneficiar la reelección de Mauricio Macri. No solo eso, en el acuerdo con el FMI no pasó por el Congreso en 2018, bueno, como sí pasó en esta ocasión, aunque de una manera rara, pues se aprobó la reestructuración de la deuda, pero no los términos del acuerdo, pero pasó por el Congreso. En el 18 no pasó por el Congreso, y además financió la fuga de capitales, algo que está prohibido en los estatutos del fondo. Es decir, el préstamo no se utilizó para mejorar la salud, la educación, la infraestructura del país, sino que financió fundamentalmente la dolarización de la élite económica del país, que se lleva su riqueza a paraísos fiscales. En cuanto a la deuda en manos privadas de los llamados lobos de Wall Street, también existen varias operaciones fraudulentas que después recicló Martín Guzmán cuando la reestructuró. Entre esas operaciones fraudulentas, recordemos que hubo una emisión de un bono a 100 años que realizó el exministro de Finanzas macrista Luis Caputo, que benefició a un fondo de inversión en el cual él había sido accionista y había fundado, y benefició a JP Morgan, un banco del que había sido empleado. Él había trabajado para JP Morgan. Lo mismo ocurrió con los llamados bonos delivery, que se le decían. Eran bonos que emitía el Estado argentino, lo llamaban a Luis Caputo, le decían, mira, tenemos plata sobrante en Nueva York, emití bonos y nosotros te damos la plata. ¿Por qué ocurría esto? Porque en Estados Unidos la tasa de interés es mucho más baja que en Argentina, y le convenía prestarle a Argentina a tasas de interés que eran muy elevadas. Eso confesó un negociador de los fondos buitres cuando se estaba por asumir el gobierno de Alberto Fernández y se entablaron negociaciones con el nuevo gobierno. Si se quiere ir más atrás, hay que mencionar que el juez Jorge Ballesteros detectó 477 ilícitos en el endeudamiento de la dictadura. Ese juez envió el fallo al Congreso y ahí, bueno, duerme el sueño de los justos hace muchos años. Hacia adelante el panorama sigue siendo oscuro. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los vencimientos de deuda en moneda extranjera que tiene Argentina el año que viene va a ser de alrededor de 10.000 millones de dólares, y en 2025 otros 13.500 millones de dólares, entre lo que hay que pagar a los especuladores privados, entre los pagos al Fondo Monetario Internacional y a otros organismos
multilaterales. Pero cuando se ve en el largo plazo, el periodo 2024-2034, es decir, 11 años, el país va a enfrentar vencimientos que van a tener un promedio de 18.000 millones de dólares al año. Se trata de cifras imposibles de pagar si se considera, por ejemplo, que entre 2010 y 2022 el superávit argentino comercial fue de alrededor de 5.600 millones de dólares. Es decir, un promedio de superávit comercial 5.600 millones de dólares frente a un promedio de pagos hacia adelante de 18.000 millones de dólares. Además, el país no solo tiene que enfrentar pagos de deuda pública, sino también de deuda privada, las remesas de ganancias de las empresas extranjeras que operan en el país y el déficit que tiene en la cuenta de servicios, que entre otras cosas tiene turismo, fletes, etcétera. Bueno, aparte de la fuga de capitales que es sistemática. No hay dudas que el próximo gobierno va a tener que renegociar, que reestructurar esa hipoteca imposible de pagar y reciclar la deuda no solo con el FMI, sino también con los acreedores privados. Jerome Ross es autor de un libro que se llama ¿Por qué no dejar de pagar? La economía política de la deuda soberana. En una entrevista que hizo con Ideas de Izquierda unos años atrás, explicó que el poder concentrado de las finanzas internacionales convierte a los países como Argentina en colonias deudoras, así le llama él. Entonces, romper con el fondo y los fondos buitres y terminar con la estafa de la deuda es la única forma de escapar a ese destino de ser colonias deudoras. Pablo Anino y la deuda eterna.